Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan y hoy el capítulo 6 con el versículo 32 de San Juan. Jesús les respondió: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Queridos amigos, antes que nada nos presenta de un aspecto narrativo, histórico. Vamos a mirar un poco. El primer ítem es aquí que el Padre es el origen. Y de cierta manera Moisés entonces es el mediador, más bien es el mediador. Por eso dice, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Es decir, el origen de todo siempre será el Padre, es Dios. Y el Padre entonces es la fuente de este don, de esta riqueza, de esta oferta de parte de Dios para con su pueblo. El maná ciertamente que anuncia también a Cristo. Está anunciando como un signo, el signo de la presencia providente de Dios, decíamos nosotros. Es decir, Dios que está continuamente caminando con su pueblo. Nañandere yaina peñande yara o atañanendie o esa página bala peicotea abe agorube Penembarete mi hanguaisha, ni la peñeza, ni más, ni la peputabe, tapembuteru, ¿verdad? O sea, es siempre una presencia de Dios, el signo del maná, el signo del pan. Siempre está anunciando esa presencia como un signo de que Dios no nos abandona, Dios no abandona a su pueblo. Es Dios, ¿verdad? Es Dios entonces. Y por lo tanto, cuando nos está entregando a Cristo, quiere decir que al ser Cristo el pan definitivo, que es entregado al pueblo, Dios que nos entrega a su propio Hijo, upeago y seina lleva se da pues se da eku ajatama pendejeguijina, sino que me quedo nada más y nada menos que en la presencia del pan y del vino, podemos decir ya nosotros hoy, ¿verdad? Pero mirando este aspecto de origen, este aspecto teológico, la presencia providente de Dios. Se no abandonamos, ahí nunca se, ahí también en 10 siempre. Así es que la presencia de Cristo, Él es el pan definitivo, el pan eterno, el que nos alimenta, el cumplimiento total. Y por lo tanto, Jesús revela de esta manera su propia identidad. Es decir, ¿quién es Jesús entonces? Habla desde mi Padre, desde mi Padre, es el que les da, mi Padre.
Jesús les respondió, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre. Al decir Jesús, es mi Padre el que les da el pan del cielo, aquí Él está revelando su propia identidad. Jesús habla directamente de su condición, ¿verdad? Es del Padre, proviene del Padre. Y por otra parte manifiesta también su filiación divina. Entonces esta es una revelación total y absoluta que nosotros estamos recibiendo de parte de Jesús mismo. Por otra parte, queridos amigos, esta revelación aquí en este momento, con esta palabra, en este versículo 32, podemos decir que llegamos a la plenitud. A la plenitud de decir que el éxodo, todo lo que se hizo en el desierto, todo lo que el pueblo fue caminando, acá la tierra prometida. Dios les da, dice, en el camino, Dios les da en ese desierto, en ese lugar de purificación. Es toda una pedagogía, ¿verdad? Es interesante nuestra historia de la salvación, porque quiere decir que la lenguaje a la plenitud de nuestra historia de salvación ya ponga la de proceso. Ve que tuve entonces ya purificar ya. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Pero como en esa primera parte les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que Coán la ñandillara, Xerú, Tupamarangatú, es la revelación entonces de Jesús mismo. ¿Quién soy yo, verdad? Es mi Padre, yo soy el Hijo de Dios entonces. Ahora, en el Éxodo nosotros podemos entender este camino que llega a su cumplimiento, pero llega a su cumplimiento ahora en la persona de Jesús. Es Cristo el que lleva la historia a su perfección. Vamos a llegar a esta perfección, pero porque entendemos que esta revelación que está haciendo Dios a través del maná, el verdadero pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y esta es la plenitud de la oferta de Dios para con su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 32. Jesús les respondió, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. En primer lugar, queridos amigos, mirando de un aspecto, de un contexto cultural, antropológico, podemos entender que aquí es una cuestión de purificar la memoria. Ya purificar la memoria. Es decir, la tradición nos conduce a Dios. Todo lo que nosotros transmitimos, porque tradición quiere decir, queridos amigos, es una transmisión. Ya es ahí ñande upukwe o yapoekwe ñande upukwe las huellas pupore lleva upeala ñande ñambo asahina. ¿A quién? Y a las nuevas generaciones. Peñande upukwe pupore la ñambo asahina ñande ñajenduja yaheshamba eva peñande yara la oikuacasea ñande. Y aquí entonces es la tradición la que conduce hacia Dios. Los padres, ¿se acuerdan anteriormente que nosotros reflexionábamos este punto, la palabra padres, pateres, ¿verdad? Pateres. Pero para decir que siempre en una tradición quiere decir que hay una transmisión de los valores que Dios nos va dando. Y en esa transmisión, queridos amigos, nosotros sabemos que no es una tradición anquilosada,
que se queda estática, sino que la vida del hombre, la naturaleza de por sí siempre está en movimiento. Estamos en transmisión, estamos siempre en un camino de desarrollo. Así es que ningún mediador ocupa el lugar de la plenitud de Dios, ningún mediador, porque todos somos medianeros, mediadores, que vamos pasando. Hoy soy yo, mañana serás vos, pasado será el otro, y así, queridos amigos. Porque la tradición que vamos transmitiendo, de cierta manera, siempre nos va exigiendo novedad también. Oigo, ve teléfono cortado allá. Ese tiene otro significado, pero me hace pensar nomás también que justamente en la medida en que ñandeña en voz aságina el mensaje, este mensaje que yo recibo, ahora le voy transmitiendo al otro. Este que recibe le transmite al otro. De generación en generación, ya. Ese juego del teléfono cortado, si vos le decís una historia aquí, cuando termina el último, después de 15, 20 personas, otra cosa y tebe opa la mensaje, otra cosa y te lo majea. Bueno, pero se dan cuenta, queridos amigos, aquí es más profundo, ¿verdad?, que ese juego que tenemos ahí, pero para darnos a entender que hay una gran responsabilidad en el transmitir el mensaje. Empezamos a saber, apego la transmisión, apego la tradición. Y quiere decir que en toda tradición siempre existe una novedad. Novedad de ponerse al día en el camino hasta llegar a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos que saber que el hombre siempre mira los signos que se va dando, pero esos signos que para nosotros significan la fuente. Vamos a la fuente, a lo principal. La fe que busca al dador, nuestra fe que procura entender, ese es el origen, de dónde viene nuestra raíz. Y por lo tanto, vamos a evitar todo lo que es idolatría, vamos a evitar todo lo que es simplemente una absolutización, porque la idolatría, en el fondo, es una cerrazón de la mente y del corazón a la novedad de Cristo, a la novedad de Dios, el cómo Dios se va manifestando y se da a conocer a su pueblo. Por eso hablamos de la fuente, y lo esencial siempre será la gracia y la fuerza del Señor. Pero desde esa fuente, desde esa gracia de Dios es que nosotros vamos haciendo nuestro camino. Entonces no tenemos que absolutizar y quedarnos en el instrumento. El instrumento es parte de una historia. Es decir, hoy yo tengo un vehículo. Mañana seguramente que existirá un vehículo que ya no va a tener chofer. Pero ya existimos hoy con la... Y acuerdo mía lleva. Y pasado mañana seguramente que peñan de pire movido, mojitas añan en boe, pata movido, ya no vamos a necesitar ni subirnos en un vehículo, por decir así, ¿verdad? O sea, siempre hay una novedad, pero la fuente, lo esencial es, queridos amigos, ese movimiento que existe sobre los valores y los principios que el Señor nos regala. Entonces, toda gloria, toda fuerza, toda realización del hombre es una gloria que proviene de Dios. Es la gracia de Dios, es la vida de Dios que se realiza en nosotros. Y por lo tanto, tenemos que procurar vivir esa vida madura, una vida de fe. Entonces, tenemos que ser agradecidos también con los medios que se nos ofrecen. Y sobre todo, ese cambio, esa tradición o esa transmisión siempre tiene que estar unido a la fuente, a la base, a lo esencial, de dónde surge, sin repetir lo mismo, pero en la novedad trayendo lo nuevo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 32. Jesús le respondió, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Tenemos algunas palabras claves, ¿verdad?, aquí dentro de nuestro estudio. En primer lugar, tenemos la palabra Moisés. La palabra Moisés, mediador. Moisés es un mediador. Upea la ñandeña mañana, peña entendea, peñan de yara, hoy se caseñandea, hoy cual caseñandea, que la figura de Moisés es una figura mediadora. Moisés, en este caso, no es la fuente. Moisés no es la fuente, sino que es el mediador. Y es Moisés el que va a conducir ¿a dónde? Va a conducir a Cristo. El hecho de conducir a Cristo significa que la palabra clave, Moisés, al decir que nosotros estamos encontrando lo esencial y lo fundamental de la vida de Moisés, es como un mediador que acompaña, ¿verdad? Mediador de la antigua alianza, el Moisés llamado por Dios para guiar a Israel. Entonces se aparece, fue Moisés el que les dio, ¿verdad?, el que les dio el pan de vida. Entonces conduce el pueblo ¿hacia dónde? Hacia Dios. Pero Moisés no ocupa el lugar de Dios. Vea con la importante la Yeicuamígina, ¿verdad? O sea, la figura de Moisés es una figura mediadora. Por eso hemos insistido y hemos subrayado al hablar de Moisés de que Moisés es una figura mediadora. Y al mismo tiempo, si él está conduciendo y él nunca asume, él no es Dios, sino que es el que conduce hacia Dios, el que conduce hacia Cristo, no ocupa su lugar. Entonces Moisés recibe ¿qué cosa? Existen unos medios que él va a proponer. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la ley. La ley que recibe Moisés, pero que esa ley no es el origen de la gracia. El origen de la gracia siempre será Dios. Esa ley, la ley. Esto lo que ofrece Moisés. Moisés no se ofrece a sí mismo y él no dice yo soy la fuente, peyuca, porque la shea o lo que sea, sino que entonces aquí en San Juan 6:32 Jesús muestra que Moisés prepara el camino hacia Cristo, que es el verdadero pan del cielo. ¿Entienden? Es decir, cuando nosotros estamos hablando de Moisés, estamos hablando de un mediador. Ahora, la otra palabra clave es la palabra verdadero. Entonces, la palabra verdadero también significa para nosotros el hecho de decir verdadero. Quiere decir que cuando la palabra verdadero. Mótolo yapígina en este capítulo 6, versículo 32. En primer lugar, quiere decir lo pleno, lo definitivo. Entonces, indica siempre lo perfecto, lo definitivo. Estamos caminando hacia lo esencial y fundamental. En este caso sí, es el que les da el verdadero. Mi Padre es el que les da el verdadero, es decir, la plenitud, la realización, lo definitivo. No niega el maná. En ningún momento dijo, no ñeme ella cueve en baebe. Sí, oñeme ebe, Moisés vive mediador, oñeme ebe guri. Pero cuando añante yara, sherumarangatuja, ela ome ea pm directamente y presenta aquí la figura en esa palabra verdadero a Cristo mismo, ¿verdad? Como plenitud. Porque entonces ese verdadero es Cristo, es la plenitud, es la fuente, es el origen. Expresa entonces la realidad que comunica la vida eterna, más allá de los signos temporales.
Peñande ya echante gina con los ojos, son signos temporales. Pero con ñandeña mañana amoto mie. Ya esa miejina, para la oye esa casea ñandeja moto para la yeyapiana. Es el signo verdadero. Es la vida eterna, nos comunica la presencia total y absoluta, profunda. Y desde el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, 32, el verdadero pan es Jesucristo entonces. Es el don perfecto del Padre y así se nos está presentando. Él es el verdadero pan del cielo. Es el don perfecto que nos ha dado Dios, pero tiene una misión específica. Esa verdad apunta a ¿qué cosa? A la salvación del mundo. Así es que, queridos hermanos, porque por ahí Moisés como mediador por una parte, pero cuando estamos hablando de esta palabra, alecinos, aletheia, quiere decir lo verdadero. Y lo verdadero es Cristo, el pan dado por mi Padre, es decir, dado por Dios. Plenitud de vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 32. Jesús le respondió: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos? En primer lugar, del signo a la realidad. Del signo a la realidad. Una vez de Moisés aparece como mediador y este es el primer signo, el maná, lo que Dios les da en el desierto. El desierto es el camino de preparación. El desierto es el proceso que cada uno de nosotros lleva. ¿A dónde? Entonces este es el signo, pero así clarísimo, el signo que da Dios a través del pan bajado del cielo, o mejor dicho, del maná dado por Dios en el desierto. Pero coanga, ñande yara o me ñande don definitivo. El don definitivo es la persona de Jesucristo. Él es el pan verdadero bajado del cielo. Entonces esta es la primera enseñanza. Que siempre tendremos un signo, pero un signo que nos tiene que llevar después a la plenitud, a un encuentro personal, profundo con Dios. De ese signo externo, porque Ñandeco está ya con los signos, ritualismo, presencia de un Dios que se manifiesta, pero que se manifiesta a través, como ese maná que se manifestó en el desierto, y luego se completa y se planifica en la persona de Jesús. Dios nos da el signo verdadero. Hay una segunda enseñanza, queridos amigos, que es la fe madura, es decir, toda tradición conduce a Dios. Toda tradición conduce a Dios. ¿Por qué? Porque la fuente siempre es Dios. El mediador será Moisés. Pero nosotros transmitimos esa mediación. Lo hacemos a través de la tradición, porque tradición quiere decir transmisión. Y la tradición de por sí no es una cosa estática, muerta. La tradición tiene vida. Entonces, nosotros apuntamos a lo esencial y lo fundamental de la fe. Entonces, a eso le llamamos la fe madura, el origen, la fuente. La fuente siempre será Dios. Y el que da ese pan verdadero, el pan vivo bajado del cielo, siempre va a ser Jesús. Y Jesús es la revelación de Dios Padre. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, y es que toda gracia viene del Padre. Toda gracia viene del Padre. El hombre no es fuente
de esa gracia, sino que la verdadera fuente de la gracia es Jesucristo. Es Dios mismo que se revela a través de Jesucristo. Mi Padre es quien les da el verdadero ya emakuri ñande ayepa. El aletheia, la verdad, lo verdadero. Upea oñeme ebeñan de yararupibe, es decir, en la persona de Jesús, mi Padre, a mí me está entregando al mundo. PM Marango Jinabe. P Moisés, o me ejahueya PM el maná. Co angañan de yarja hoy oñeme EPM a través de la fuente, a través de la fuerza, de la plenitud de la vida que es Dios mismo, a pesar de Jesucristo. Por lo tanto, ningún hombre es fuente, sino que todo don nace de Dios. El don verdadero proviene desde Dios. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que Cristo sacia plenamente. Cuando decimos que Cristo sacia plenamente, quiere decir que nosotros estamos llegando a lo esencial, ¿verdad? Quiere decir que nosotros aquí llegamos a lo que nosotros estábamos deseando para ser la plenitud de la vida en Dios, ¿verdad? Esto sería la vida de Cristo que nos sacia a nosotros, que nos plenifica a nosotros. El pan material dado por Moisés dice que baja del cielo, les sacia, pero les sacia en el cuerpo. Ahora Cristo alimenta para la vida eterna. Y hay una quinta enseñanza, queridos amigos, es que el Padre nunca deja de alimentar a su pueblo. Quiere decir que ñande yaranda jesaraire y ñande yaraume ñande o cuabo ñande ome ñande el Padre continúa ofreciendo su pan a cada generación. Cristo es el alimento permanente que sostiene la vida eterna. Pero justamente porque va sosteniendo la vida. Si dijimos que en el desierto hubo un proceso, ahora lo mismo. Este pan vivo bajado del cielo es Jesucristo que nos plenifica y que nosotros en la tradición, en la transmisión, lo vamos dando también de generación en generación. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.